Entonces lo que tratamos de hacer es vender la marca Estudiante de La Plata. ¿Qué es la marca Estudiante de La Plata? Es la formación, es una manera de trabajar para formar los jugadores. ...28 minutos pasaron de las 18 horas... ...seguimos en el aire de Abrazo de Gol... ...en AM Rocha 1570... ...como siempre hablando del seleccionado argentino en la segunda hora... ...tenemos... ...a un entrevistado en vivo... ...que le vamos a preguntar seguramente un montón de cuestiones... ...lo que fue el partido con España-Argentina... Sí. ...la diferencia que hubo desde lo físico en ese partido... ...que fue abismal... Antes de todo esto, el pase para Gonzalo Rossi, que presente como siempre el entrevistado. Hay que decir que nació en la ciudad de La Plata, es profe de educación física. Sí. Hace unos cuantos años está en el Club Estudiante de La Plata. Bajo su preparación física pasaron jugadores como Leo Jara, Duban Zapata, Sí. Jerónimo Rulli y Emanuel Tarabini. De una mano en el plantel de primera y estuvo presente ayudando al plantel de Estudiantes 2009 que fue a Dubái y a la selección argentina del 2010. 2014 mejor dicho. Sí. Claro, no me daban los tiempos. Claro, no me daban los... Ahí está. Le dio una mano al profe Reanco, Sí. una de las manos derechas de Alejandro Sabela. Sí, señor. Se encuentra con nosotros el señor Fabio Tarini. Bueno, como decía, fuera del aire, perdón por la espera, teníamos que cerrar la columna de Boca, que justo nos había quedado fuera de la primera hora. Preguntarte cómo estás, cómo ves hoy al seleccionado dirigido por Sampaoli. Bueno, Agradecerte obviamente la presencia en el programa, ¿no? Ni hablar, eso. Antes que ¿qué nada. tal? Buenas tardes. Mm. Gracias a ustedes por la invitación y por la presentación. Es difícil Ujú. hablar de la selección. Obviamente que a nadie le gustó ver el resultado del último partido. Sí. Habíamos quedado todos bastante esperanzados con el partido con los italianos. Sí. A ver, hoy por hoy ya con el hecho consumado, lo mejor que podemos hacer es desear que les vaya bien, que se iluminen los jugadores, el cuerpo técnico. Uno sabe de la responsabilidad, la seriedad y la capacidad que tiene la gente que hoy conduce. No vamos a discutir a los jugadores, aunque bueno, el país siempre, el fútbol es algo muy popular y tenés gente a favor y gente en contra. Sí. Hay que tratar de dejar que traten de hacer lo mejor posible, desearle toda la suerte del mundo y que los que tengan que colaborar, ayudar y trabajar, lo hagan. Para la felicidad de todos, ¿no? Sí, más que falta poco para el Mundial. Fabio, bueno, agradecerte. ¿En dónde está ¿Por qué se vio tanta diferencia física? ¿En dónde está la diferencia física? Vos que sos un tipo que sabe. Y nos podés dar una explicación mejor seguramente que la que puedo dar yo. Y lo que pasa que, a ver, a nivel selecciones, hablar de trabajos físicos es muy complicado. Claro. No se desarrolla ningún trabajo físico porque los jugadores se reúnen con poco tiempo de antelación a cada uno de los encuentros. Todos los jugadores juegan en Europa. En Europa trabajan los mejores profesionales. Hay unas instalaciones espectaculares. No creo que sea una cuestión física el resultado 6-1, para nada. Sí. ¿No? No, Bien. no. Para mí no. Yo Entonces es mucho más preocupante de lo que yo pensaba. Sí, ¿por dónde pasa? O sea, No, a ver, tal vez hablando así ligeramente te podría decir que Sí. tal vez España puso un equipo que es el que va a competir, ya Claro. formado, los tienen ahí cerca, pueden Claro. hacer un seguimiento mucho más fácil que nuestra selección. Nosotros tenemos el 80% de los jugadores en el extranjero y juegan a ese nivel, juegan a ese fútbol. En la Argentina se juega otro fútbol. Sí. Está bien,
nuestros jugadores, la mayoría juegan allá, pero bueno, pero se juntan para jugar. Y yo creo que tal vez lo que está faltando es que todavía no está claro el equipo. Yo creo que probó, Entonces, ¿no? Probó jugadores. Entonces mucho, Sí. el panorama que vos me da, Fabio, es mucho peor que yo. Porque yo pensé así, bueno, el chino David Silva corre porque Claro. físicamente entrena distinto, no sé, que Bustos, Claro. que Otamendi, también juegan en el mismo equipo. Pero si vos me decís que no es tan físico, que es más futbolístico, Más que preocupado. Yo estoy muy preocupado. Entonces, 73 días falta. Sí, No podemos estar probando todavía. Bueno, pero a ver, ustedes eran jóvenes, yo viví la etapa del 86, era una persona grande ya, me daba cuenta de todo. Y a un mes, ¿Para cuántos años? 50. Ah, la edad de mi viejo, tampoco sos tan grande. Tiene 18 años. Claro. A Bilardo lo querían sacar. Sí. Y realmente Sí. jugaba mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y teníamos al mejor jugador del mundo también. No digo que, a ver, amo Estudiantes, sabes cómo es nuestra idea. Sí, sí, no. Sí, obvio. Pero bueno, pero el tiempo me ha hecho que piense que las cosas no son tan así solamente al azar, hay que acompañarlo de trabajo. No voy a decir que porque en aquel entonces sucedían estas cosas, ahora va a suceder lo mismo. No. Pero pasaba exactamente lo mismo. Argentina jugaba muy mal. Muy mal. Te puedo asegurar que jugaba muy mal. Y bueno, y Bilardo después lo tuvo un mes y hoy lo escuchas hablar a Ruggeri o el que habla y te hablan maravillas de ese proceso. Y fue un proceso durísimo para ellos también. Y había problemas de todo tipo. Maradona te jugó un montón de partidos. Yo no recuerdo, el 90 seguro, Sí. pero del 86 le daban también cuántos fulles por partido absorbía. Diego, contra Sí, los coreanos. El de Lo que le pegaron ese día a Maradona fue. le hicieron arriba Tremendo. 30 faltas a Maradona. Y bueno, Que después se volvió a juntar con el coreano en un evento amistoso como Exactamente. hace poco, hace 2 años, y se cagaban de risa, pero lo que le pegaron a Diego. Sí, lo que le Pero pegaron. bueno, hay que creer de que puede funcionar y además este deporte es un deporte muy cambiante, que constantemente va yendo de un lado para el otro y tal vez España esté ahora llegando a su máximo rendimiento y faltan 73 días. Tal vez empiece a descender en su rendimiento. Estudiantes del 2009 Sí. llegó a un rendimiento físico óptimo cuando sale campeón de América, no cuando llegó a la final. Y llegamos a la final con 64 partidos, creo, y Barcelona, que me lo dijo un profe de ellos, 23 llevaban después de la pretemporada. Mira. Mirá la diferencia que había ahí. Oh. La gente dice, uy, por un minuto 20, no, ese minuto 20 significaba mucho más tiempo de trabajo. Pues hay que ver, hay que esperar, hay que tener confianza, por más que nos guste o no nos guste quién dirige. No, yo siempre le tengo confianza. Yo creo que si hoy es el técnico de la selección, bueno, tiene sus logros, tiene sus pergaminos, tiene su conocimiento y, a ver, algo que uno da fe, es un trabajador, no es un... No, yo no veo que sea un es- tarado. Yo lo que veo es que lo que mucho que no le veo no le veo que algo me falta en la selección. También hay que tener en cuenta que es un proceso que arranca hace... ¿Cuántos partidos tiene San Paoli? 10 en la selección. Claro, es poco. No es, Sí, no sí, es un mira, me había proceso olvidado que eso, llegue sí, a- Obvio, verdad. sí, es Nicolás. cierto. Y en España es distinto, porque hayan cierto. cambiado de nuevo entrenador. Julián Lopetegui, La idea es una. Digo. histórico de la selección Sí. española también. O sea, eso es otra cosa que últimamente. Perdón, Gonzalo. No, se va la idea que- Últimamente yo veo que la mayoría de los seleccionadores, menos algunos, son históricos de la selección que dirigen. En Argentina, cuando trajimos lo histórico, no fue mal, desgraciadamente. Bueno, el Checho Batista ni que... Por otro lado, Fabio, bueno, agradecerte al aire que hayas venido, también agradecer al Club Estudiante de La Plata. Sí, es verdad, es verdad. ¿Nos podés recordar cómo fue tu cooperación en la Copa Libertadores que ganó Estudiantes en 2009? ¿Cuál era tu función? Bueno, no, en ese momento, por una cuestión, yo estaba en el club, en la sexta división. Cuando se va a Astrada, me toca con Trama y Gurrieri dirigir un partido en Tucumán, la primera división de Estudiantes. Y bueno, cuando volvemos nos avisan de que Alejandro agarraba la categoría, yo volví a mi categoría. Bueno, el tema es que cuando él asume, el domingo ese a la mañana, que hace una práctica presentación para el periodismo, que hace una pequeña práctica de fútbol,
me vuelven a convocar porque los profes estaban con sus equipos y ese día jugaban, o sea, a ellos también les debe haber llegado la información de sorpresa. Creo que Pablito estaba con Gregorio Pérez y con uno de los mellizos en Sí. Paraguay. Cuando estaban o en Peñarol. Olimpia, no. Bueno, No me acuerdo. Puede ser. estaba con Gregorio Sí, Pérez, pero no, jugaban ese me acuerdo, domingo, sí. jugaban. Bueno, y a partir de ahí hago esos primeros entrenamientos dándole una mano. Nos lleva a que el partido del miércoles era, me acuerdo, con Cruzeiro, zona de grupos, pero el segundo partido, Claro. allá habíamos perdido 3-0, acá ganamos 4-0. Sí. Bueno, eso hizo a que yo sea una persona de suerte y me lleven con ellos de la sexta a la reserva. Mira. Después Guillermo cede su lugar para cumplir otra función, viene Luis Suárez, que ya habíamos trabajado juntos y bueno, hicimos la carrera en reserva y Alejandro siempre no formábamos parte del cuerpo técnico de la primera, pero participábamos en los entrenamientos, los primeros días de la semana entrenábamos todos juntos, él estaba al tanto de todo. Alejandro, impresionante, un hombre sensacional, tal vez desde su simpleza, pero digamos, yo lo vi trabajar al Cholo también, un hombre que está muy bien conceptualizado y muy serio y todo. Y Alejandro, desde otro lado, Claro. lo podés poner al mismo nivel. Nada más que son dos formas distintas de ver, de sentir y de trabajar en el fútbol. El Cholo que dijo que en el futuro le gustaría volver tiene una deuda con Estudiantes. Él dice que quiere volver a dirigir a Estudiantes otra vez. Y Profe, ¿cuál pensás que fue la clave física, digamos, porque ese Estudiante de 2009 volaban los jugadores? Sí. ¿Cuál fue desde tu lugar la clave para que Estudiantes tenga ese rendimiento que tenía, que corría y nunca se cansaba? bueno, no, a ver, desde mi lugar, yo era, como te dije, un colaborador de los profes, de Alejandro, de Julián y de Julián Camino y Guñel, Claudio Guñel. Con Luis Suárez nosotros nos poníamos, no participábamos de la planificación ni nada, solamente estaba establecido, sí lo que veía que a los tiempos de hoy la metodología de trabajo que utilizaban, lo físico lo hacían mucho con pelota, que en ese entonces todavía esta corriente de la periodización táctica, del método intermitente, todo esto, esta corriente nueva en el cual se trabaja lo físico desde lo formativo y en lo profesional con pelota, ya Pablo lo hacía y le dio los resultados que le dio. A ver, lo físico era importante, pero Estudiantes tenía un nivel de jugadores muy bueno. Claro. Pensá que jugaba Verón. Desde lo técnico, claro. Verón 10 puntos. Claro. Gata, Boselli, Enzo Pérez, mirá los jugadores que había. Había relegados, tenías un montón de chicos jóvenes también que estaban en la reserva pidiendo pista y no tenían lugar. Carrillo tenías Jara, tenías Johnny Silva, tenías Fede, ya jugaba. Un equipazo. Rojo más o menos, ojo, había muchísimos jugadores. Pero sí, a eso creo que se refiere. Hoy ya me preguntás, ya tanto no me acuerdo, pero sí, se trabajaba muy bien, con muchísimo apego, los jugadores muy profesionales, sabían lo que querían y bueno, y hoy por hoy tenemos al Chino Benítez trabajando en la reserva, de la misma manera, con la misma seriedad. Hoy a la mañana Junque vino a dar una mano en la novena, a trabajar cuestiones técnicas con los chicos de novena. Sigue sucediendo. Claro, hay una Eso escuela. Eso es lo que nos diferencia. Hay una escuela, sí. Y yo hoy un poco estoy acá porque, aunque soy profe, no estoy ejerciendo más la función de profe. ¿No? Soy desde el 1 de diciembre coordino los proyectos internacionales del club. Entonces lo que tratamos de hacer es vender la marca Estudiante de La Plata. ¿Qué es la marca Estudiante de La Plata? Es la formación, es una manera de trabajar para formar los jugadores. En los últimos 15 años, no lo decimos nosotros, esto está publicado, somos el club que por más dinero vendió Sí, Europa. 70 millones de Claro. dólares.
Exactamente. Y eso hizo que nos llamen de otros lados y ahora ya se firmó, pero en cuestión de un mes y días estamos abriendo la academia en la India, la primera. En la India, sí. Y bueno, de eso se trata Estudiantes de La Plata y bueno, ahora queremos expandirnos a todos los lugares que podamos. Estamos en este primer año de que hay un departamento de proyectos, volver con los contactos que se tenían y tratando de crecer por primera vez o llegar por primera vez. En otro le estaba comentando a Gonzalo que salvo en África ya estoy contactado en todo el mundo, así que bueno, esperemos ver qué pasa. Eso, bueno, para mí la expansión de los clubes argentinos, no porque sea hincha Boca como pionero, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Pero eso yo lo aprovecharía de otra forma, como hacen todos los clubes. Yo a la juvenil traería jugadores, los destacados, como hizo Boca con Cristian Mayo. Claro. Boca hizo una gira por Camerún, lo vio jugar bien, ese chico lo trajo y está jugando en la reserva y hoy es uno de los puntos altos de la reserva. Y si se va Sebastián Pérez, o el que va a ocupar un cupo extranjero, va a ser el camerunés, porque juega muy bien, juega de 5, juega muy bien. Yo creo que Estudiante es una marca que se vende, para mí se vende sola, por el simple hecho de ser Estudiante de La Plata. Y el presidente ese contacto, ¿no? Claro, nos facilita todos los contactos. Yo te digo, donde me metí, donde llamé, te atendieron. y esta vez lo conocen, hay un vínculo. ¿Saben quién es? Sí, Sí, claro. Todos sabemos quién fue. Y lo mismo me pasa como profe. Cada vez que me contacto con los profes referentes a nivel mundial dentro del deporte de alto rendimiento, no hablemos de fútbol, lo entrenaron a Verón o lo conocen o hicieron un trabajo para él. Entonces se facilita todo bastante. Ahora yo le quiero hacer una pregunta al profesor. Sí. Y te lo voy a hacer desde el punto de vista periodístico. Si vos ves fútbol, sí. Bueno, ¿qué le pasa a Pablo Pérez? Yo lo veo en los últimos 20 minutos, se desbasta, se desploma Pablo Pérez. Lo que pasa es que, a ver, aunque tengo gente que trabaja con él, que la conozco. ¿Al profe Valdecanto lo conocés? No, sino otros profes, lo conozco de vista, pero no soy ni amigo ni nada. Claro. Pero conozco gente que está en Boca. Es muy difícil hablar de lo que le pasa a Pérez. Para mí, vamos al lado positivo. Yo en este último año y medio veo una evolución buenísima como jugador. Buenísima. No es el mismo que cuando entró a Boca. No es el mismo que jugaba antes fuera de Boca. Hoy es un jugador bárbaro. Hay una sola parte que... Sí, bueno, sabemos. Le suelta la cara. Tiene severos problemas psicológicos. No lo sé, pero a ver, tiene que jugar más tranquilo, porque eso le resta. Yo lo hablé con el psicólogo de Boca y se le sale la cadena como decimos. Bueno, el otro día pasó con España en el partido, que va Pavón a hacer una falta y ya enseguida Pablo Pérez copando la parada. Pero físicamente vos no... Porque yo veo que se desploma físicamente. Para los últimos 20 minutos lo sufre muchísimo. Y lo que pasa que, bueno, a ver, no todo pasa por lo físico. ¿No? Y no, hoy las neurociencias nos han acercado al entrenamiento, nos aportan un conocimiento que hace que el rendimiento físico muchas veces se vea disminuido por otro tipo de aspectos que tienen que ver con lo psicológico, con lo emocional, la concentración. Es muy difícil, por eso te digo, viste hoy cuando hablamos de la selección no juega bien o juega más o menos, hay que ver, hay que analizar todo. Está bien, nosotros por televisión vemos el juego nada más, no podemos saber si comieron bien, si tienen problemas en la casa, pero hoy es muy abarcativo, tal vez tendría que ser más amplio. No puede ser de que haya jugado con altos niveles de cansancio, viaje, presión, estar en la selección no es lo mismo, vienen de perder la final, no sé, habría que, a ver, yo te puedo decir de un jugador que sé lo que está haciendo, que sé cómo está entrenando, soy muy respetuoso del trabajo de todos y a ver, la gente que está trabajando en el alto rendimiento hay que prepararse muchísimo, no creo que estén haciendo una cosa porque sí. Y además está en una institución, una de las más serias de nuestro país, que no creo que no atiendan todos los aspectos físicos de un jugador, sobre todo para ponerlo en la primera de Boca Juniors, ¿no? Y van primeros. Por otra parte, profe, recordamos a la audiencia que estamos hablando con alguien que sabe un montón de lo que es físico,
Fabio Parini, voz autorizada en la preparación física Estudiantes de La Plata, Sí. que también integró el cuerpo técnico de Sabela en el Mundial, dando su mano con el profe Blanco. En relación al Mundial, profe, vos que estuviste cerca, que le diste una mano al profe Blanco, ¿cómo es estar en la selección? Y no, a ver, como yo te dije, no es que no formábamos parte del cuerpo técnico, esto es exactamente lo mismo. Pasa que, bueno, yo tengo una especialidad en el cual uno presta colaboración haciendo evaluaciones a determinados jugadores. También me pasó, Luis Suárez estuvo en el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana y también uno aportó ayudas en el Emelec, es decir, no formás parte de un cuerpo técnico. Directo, digamos. Exactamente, uno hace una colaboración. Claro. Y bueno, desde ahí solamente, porque para esto hay que tener muchísimo cuidado, no decir tal vez ciertas cuestiones que no son reales o no son exactas. Siempre se pide, por ejemplo, nosotros en Estudiantes, este último año hemos contratado un servicio de GPS para evaluar los partidos, los entrenamientos, pero el año pasado no, contratábamos a alguien para que nos dé una mano. Ahí prestan una colaboración. Bueno, esto más o menos sería parecido a lo que uno hace, y bueno, discutís, hay charlas, das tu opinión, das una mano, pero no formamos parte del cuerpo técnico, eso que quede bien claro. Sí, se suma el operador para la charla. Bienvenido a la radio. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo repercute en el físico, en los músculos, jugar bajo una presión extrema? Extremo, estamos hablando de un mundial, la presión de ir avanzando en fase, teniendo la presión de tu equipo de origen que te presiona para que vos no juegues, como le pasó a Ángel Di María, por ejemplo, y la serie de lesiones que tuvo Ángel Di María. ¿Cómo repercute en los músculos jugar con todo eso, más allá de lo que se hace en un campo de juego? Bueno, a ver, el aspecto de Di María lo vamos a correr a un lado. Yo creo que vos me lo graficás como un ejemplo. Claro. Volvemos a un caso particular en el cual no lo puedo saber. Claro. Pero lo importante en una competencia así, que es prácticamente semanal, cada 5 o 6 días, es el mejor entrenamiento es el descanso, es la recuperación, es el anabolismo, es decir, un músculo, como vos me decís, cuando produce esfuerzos de alta intensidad, con un estrés psicológico muy importante, como una competencia de campeonato mundial, ese trabajo muscular desarrolla catabolismos. ¿Qué pasa? Hay residuos del trabajo muscular que quedan en el músculo. Bueno, el proceso de recuperación es importantísimo, que tiene que ver con trabajos regenerativos, trabajos de prevención de lesiones, trabajos que tienen que ver con las temperaturas corporales, bajar la temperatura corporal de una manera apropiada, disminuir los dolores, alimentación, creo que descanso ya lo dije. Sí. Entonces, lo más importante en una competencia no es desarrollar más trabajos de las diferentes cualidades físicas, sino todo lo contrario, es descansar y trabajar en lo estratégico, y nada más, en una competencia. No solamente pasa en una Copa del Mundo. Nosotros con los chicos juveniles que hemos viajado a Qatar o a Malasia, los trabajos post partido eran todos de recuperación, no hubo ninguna carga extra de trabajo. Ahora, los planteles pueden ser de 20, de 25, 23, son los mundiales. Sí, bueno, 23. hay una cantidad, la mitad de los jugadores prácticamente no participan. Eso sí, hay que igualar la carga de partido, que tal vez hacen fútbol reducido o mediante un trabajo intermitente. Generalmente se hacen en una Copa del Mundo, se hacen con trabajos con pelota. Y además, yo recomendaría que se trabaje con la pelota por una cuestión de motivación.
no es tan lindo salir Claro. a correr No. que trabajar de alguna determinada manera en un fútbol más reducido, aunque más intenso, menos tiempo, pero al subir la intensidad equilibrar las cargas. Entonces los jugadores siguen todos iguales. La única diferencia que los jugadores que no jugaron, no hay traumatismo, no hay que Claro. recuperarlos desde ese lado. El partido de fútbol ya de por sí genera traumatismos. ¿Por qué? A ver, no siempre es un golpe, un trauma a nivel muscular, como me dijiste. Muchas veces vos vas perdiendo y llegás a adquirir una velocidad por encima de tu 100%. Eso tiene que ver con esto. Vos vas a correr más allá de lo que podés, porque tenés que remontar un partido y tenés que llegar a esa pelota. Eso genera un desgaste, una ruptura fibrilar mínima, que no llega a producirse una lesión, pero sí puede llegar a un desorden. El calambre puede llegar por eso. Claro. Generalmente los jugadores que van ganando no se acalambran. Es verdad. Son los que van corriendo de atrás. La semana pasada hablábamos con Claudio Bugnani, le preguntábamos de esa semifinal con Holanda que finalmente fue a alargue, y él decía que los alemanes había sido prácticamente un entrenamiento con Brasil, y Argentina venía con alargue, venía mucho más cansado. Sí, Argentina Esas jugó cosas como que repercutieron después en que la... Alemania, y además jugó un partido más largo. Además eso. Alemania llegó más descansado en ese aspecto, Claro. además en el aspecto psicológico, vos lo decís Claro, bien, también. Alemania ganó 7-1 tranquilo, nosotros Claro. tuvimos que pasar por el esfuerzo de los penales. Claro. Veníamos Además preparados eso. para esa final. Sí, pero Es digamos, delicado. el tiempo de recuperación lo tuviste. Hay que ver cómo pasás el día anterior. Claro. Porque ya para Alemania la semifinal había pasado y para Argentina también. Claro. Y tenés que jugar una final. Y la presión de ganarla o de perderla la tenés igual. Entonces, si lo ganaba Argentina, estaba Sí, bien también. Sí. No hubo, para mí no hubo diferencia. A ver, si Higuaín la mete adentro. Jugamos mejor. Sí, tal cual. Y Y no para sé, sí. yo para mí fue penal. Para mí también. La del arquero para mí, pero bueno. Tiempo después para mí también. Al principio. Pero, o sea, si te cobraban ese penal, terminaba ganando vos. Hay que ver si. Claro, hay que ver. Watson era el que hizo el gol, ¿no? Sí, Hay que ver sí. si llega a esa situación. Claro. En fin. Sí, tal cual. Tuvimos las mejores Injusticia porque habíamos chances. jugado, aparte jugamos mejor, jugamos Sí. mucho mejor. Una injusticia terrible, tenemos que ganar ese mundial. Bueno, pero no se ganó, pero tampoco hay que. A ver, traten de ver que son, no sé, 200 países que empiezan la Copa del Mundo en las eliminatorias. Sí, en las Uno primeras. solo sale En las campeón. primeras Claro, no empiezan, son. sí, empiezan. Y vos saliste segundo. Yo no te digo, obviamente no vas a salir a festejar. No. No. Pero yo lo que los invito, y ahí sí yo creo que ustedes estaban, cuando Argentina volvió de Italia 90, salimos a la calle. Yo tenía un año igual. No. Menos. Salimos a la Yo no había calle, nacido. llenó Sí, todo, mi viejo- explotó mi el viejo- Mi país. viejo me No. contaba eso. Explotó el país. Claro. Y no teníamos que salir campeón en ese Y mundial. no salimos campeones. O sea, a ver, ¿puede ser que en ese entonces éramos una sociedad un poquito más madura? Es muy probable. Sí, éramos menos exitistas quizás. Puede ser, ¿no? Claro. Y Puede habría ser. que empezar a ver un Es poquitito. que yo creo que Mm. el proceso de Isabela va a ser respetado con el tiempo. Cada vez yo veo cada vez más fotos de Isabela cuando pasa algo en la selección, como el 6 a Claro, 1. pero bueno, pero Claro. creo que tiene que ser respetado porque ahora No, no, salió yo algo lo mal. respeté Hay que siempre, respetarlo ¿sabes? por lo que fue. No, lo que yo digo, Bueno. Alejandro, después de, mirá lo que te voy a decir, después de la era Menotti y Bilardo es el mejor técnico de la selección argentina. Sí, sí. Y sí. A ver, Mm. y también es discutible. Yo no te lo estoy discutiendo. No, ¿eh? pero me lo puedo Claro. discutir. Pero también es discutible, porque a ver, qué sé yo lo estoy escuchaba, Bielsa, ¿es un mal técnico? Para mí en la selección no hizo un mal trabajo más No, allá de... para mí no. Bueno, después ¿Viste? todos sabemos. Te voy a hablar con el, si Claro. te hablo de Bielsa, te voy a hablar con el no el resentimiento, yo no tengo nada, Sí. yo siempre digo que yo no tengo nada contra Marcelo Bielsa. Lo aclaro No, siempre. pero No. estamos hablando Yo tengo tranquilo. algo contra, Claro. contra el bielcista insoportable, que todo lo que hace Bielsa es místico. No, Va Bielsa a un lado, Eso es otra cosa. vino Guardiola Claro. a jugar al golf, vino a hablar con Bielsa, y Bielsa estaba en Europa, y Guardiola estaba acá en el Country Club del Golf en Buenos Aires. Yo creo que a Bielsa lo que se le reprocha fue el fracaso de no haber pasado. Pero si Argentina llegaba a cuarto, como después hicimos los 2 mundiales seguidos, a Bielsa le dice, y bueno, perdimos porque perdimos con una Alemania, con un Brasil. En el 2002, el mundial, está bien, el mundial sabemos por qué Brasil llegó a la final, pero en el 2002 Alemania, yo creo que Alemania era el justo campeón.
O sea, Brasil le pintó la cara. Sí. Ronaldo le pintó la cara en la Pero final. Bielsa tenía un equipo que jugaba bien. Las Bielsa llegó a ser ranking 1 del mundo, caminando las eliminatorias. Primero en la eliminatoria. El pesto que le pegamos a Brasil acá, el Piojo López, nunca lo vi jugar también un partido como ese día el Piojo López. Todos los entró bien, tiró, imagínate, que un día le gritaron Piojo, la próxima tirana firmada. Tuvimos esa mala suerte con Marcelo, pero yo creo que Sabela logró que muchos argentinos se vuelvan a enamorar de la selección. Sí, porque veníamos Sí, a varios o sea, procesos que nos venían alejando un poco. A mí el proceso del Diego me terminó de destruir. Cuando lo vi a Diego así cruzado de brazos, con la barba, la cara enojado, y que puso a Otamendi de 4, cuando Müller jugó, todavía era Win, no era el 9 falso que es ahora, era Win, porque era así, corría así, Claro, 100 era kilómetros por flaquito. hora, era más que Brian Habana, y lo puso a Otamendi de 4. Y Klose, que siempre le encanta hacernos goles a Miroslav, no sé por qué le encanta hacernos goles. Hace con la tos. Sí, no, bueno, por algo es el máximo goleador de la historia mundial. Claro. Pero después del 2014, cuando agarró Sabela, vos lo veías un tipo, vos veías como ver a tu abuelo cuando venía a comprar el diario, humilde, con la gorra, Claro. la campera noventosa, venía, ¿cómo anda muchachos? Soy Alejandro Sabela y llegó a una final del mundo. Sí. Siempre hay que respetarlo a Sabela, para mí es el típico, yo tengo una gana, yo sé que ahora está mal, pero un día le vamos a hacer una nota, no vamos a terminar el 2018 sin hacer una nota a Sabela. Eso es muy bueno. No lo puedo conseguir, el año pasado no se la pudimos hacer. Eso es muy bueno. Sí, aparte Intentalo, es un porque técnico, yo tengo ganas que bueno, la salud es más importante, yo tengo ganas que vuelva a dirigir. Y estaría bueno. Yo lo quiero dirigir. bueno, ojalá que viste que se comenta que puede llegar a volver al club. Sí, bueno, capaz claro. ahí tenés la chance de acercarte más. Sí, y, claro. pero eso y de es. invitarlo o Sí, hacer sería una un nota allá, qué sé yo. No Sería sé, un Con gustazo. dar las los pibes lo hablamos posibilidades. siempre lo hablamos, Sí. siempre. Sería un gustazo, realmente. Estamos en Sí, ya estamos terminando. Iba a ser corte, pero digo, son las 7. Yo también. Sí, estaba viendo la hora. Bueno, agradecerte la presencia en el programa, Y con- lo mejor para lo que viene, más que nada en tus proyectos, y bueno, esperemos en el Mundial estar a la altura. Bueno, agradecerles a ustedes. Sí. Y una cosita al margen de todo esto, hoy es un día muy particular. señor. Sí, Sí. sí, muy Y particular. quiero, bueno, Sí, saludar, hacelo. además de la gente de estudiantes, todo Sí. lo demás, a los ex combatientes de Malvinas, que Sí. uno la vivió muy de cerca, y a la gente que la pasamos tan mal hace 5 años atrás, ¿no? Sí. 5 años. Sí, Cinco sí, años. sí. 5 Las años, inundaciones sí. de nuestra ciudad. Sí. Así que bueno, de abrazar a toda la gente mediante el espacio de ustedes. Muchas gracias. Yo coincido con, Sí. para terminar de cerrar, la guerra absurda, desgraciadamente un presidente que todos sabemos quién era, qué adicción tenía. Sí. Tuvieron que editar todas las fotos de él en los balcones, porque siempre tenía el whisky en la mano. No lo digo yo, lo dicen todos y lo sabemos. Galtieri era eso. Decían que estábamos ganando y mandaban a morir pibes a una isla donde se cagaban de frío, donde por robar un dulce de batata los dejaban atados al frío, los general algunos abusaban porque esos tipos los tendrían que haber fusilado. Pero bueno, acá siempre decían que estábamos ganando. Hoy tenemos que escuchar que hablan de, no hablan el gobierno nuestro, habla de Falkland Island. Y me parece un poco una pateadura a la memoria, como pocas veces vista, que tenemos que escuchar que el presidente ruso reclama más la soberanía argentina de Malvinas que nuestro presidente, y va más allá de la ideología política. Y para que vean que yo soy equitativo con lo que digo, yo quiero que se siga investigando el tema de las inundaciones, Sí. porque no hay los muertos que dicen, hay más. Los escondieron, todos sabemos que los escondieron, no dejaron, cerrando las morgues de los hospitales. El hospital de Banet fue uno, cerraron las morgues porque había más de 300 muertos y todo el mundo lo sabe, y lo escondieron. Sí. La inundación en La Plata quedó impune por un gobierno que ya sabemos que yo fui afín, y soy afín, y no tengo vergüenza en decirlo, seré kirchnerista, pero como buen típico que critica la política, quedó impune. Bruguera debería ser investigado, igual que todos los que taparon, igual que Scioli, todos los que taparon los muertos de mi querida ciudad. A mí me tocó de cerca esa inundación y A todos, como y- dijo acá, sí, a Pablo, muchos conocidos. un abrazo a Un la abrazo. gente, a los excombatientes Ujú. y a los que sufrieron las inundaciones. Ojalá Dios quiera no vuelva a pasar. Ojalá que no. Bueno, nada más. Pasó Fabio Parini en el aire de Abrazo de Gol. Recordá, como siempre, todos los lunes de 17 a 19 horas. Esto es Abrazo de Gol por AM Rocha 1570.